Gustavo Adolfo Olaeta, de profesión, poeta. Afirmar que Gustavo Adolfo Olaeta estuvo predestinado desde su origen para ser poeta sería, además de temerariamente osado e infundado, al menos sobre bases comprobables, una conclusión que, aunque el transcurso del tiempo y los hechos hubiesen, y de hecho han, corroborado y justificado, se convertiría en una apreciación acomodaticia de las circunstancias que en realidad, aleatoriamente, fortuitamente o no, pretendida y forjadamente o no, definieron, formaron y desarrollaron una vida, una existencia y una personalidad inocultable e innegablemente, hay que destacar, única, extraordinaria y, por qué no decirlo, insólita y estrambótica. De todas maneras, los hechos sucedieron y un niño llegó al seno de la familia Olaeta en 1957, más precisamente el 13 de junio, establecido como el Día del Escritor en homenaje al gran Leopoldo Lugones, aunque la fecha no fue divinamente dispuesta o naturalmente acaecida, sino que fue acordada por tratarse de una cesárea programada en función de los turnos del hospital y la disponibilidad de los tetra, que recién para esa fecha volvía de un congreso de su especialidad en Montevideo, Uruguay. Pero fuesen cuales fuesen los motivos o causales, el niño nació justamente ese día, quizás más del poeta que del escritor, si apelamos a la verdadera relevancia del homenajeado Lugones, uno, si no el más grande de los poetas de nuestra cultura e historia. Tampoco fueron premeditados los nombres asignados al infante, no al menos buscando homenajear o rememorar, como podría suponerse, al gran maestro de las rimas, Gustavo Adolfo Bécquer. Los padres de la criatura, Sara y Ernesto, eligieron los nombres como homenaje, sí, pero a sus propios padres, es decir, los abuelos del primogénito. Gustavo por la rama materna, por Gustavo Singerman, y Adolfo por la paterna, la familia Olaeta. Mas, al cabo, e independientemente de las razones, fue entonces Gustavo Adolfo, inimaginable e impredeciblemente, quien llegaría a ser émulo del gran poeta sevillano. Criado con esmero y amorosos cuidados por sus padres y la familia adyacente que, cabe resaltar, fue decididamente influyente, aún sin certeza, en la proyección de la personalidad futura del niño, resaltando que era mayoritariamente femenina, pues los hermanos y hermanas de los progenitores habían traído al mundo niñas, y considerando la escasa o casi ausente participación de los hombres en la crianza de los infantes, no solo por cuestiones laborales sino culturales y de época, Gustavo Adolfo creció y se desarrolló entre tías y primas, su madre y dos hermanas nacidas a posteriori, más, lógicamente, las amistades del grupo, casi todas del sexo rosa. Tal vez, y viéndolo en retrospectiva, con los resultados que trajo el tiempo, su inclinación al romanticismo y al sentimentalismo tuvo esa temprana e incipiente dirección o sesgo en su formación, incluso, y por qué no, a nivel subliminal e inconsciente, por tanta interacción con ese mundo y ámbito eminente y predominante, aunque aún circunstancialmente, femenino. Esto no implicó ni desviaciones ni alteraciones a su desenvolvimiento y progreso como todo un hombrecito, con las tendencias, preferencias, gustos y características naturales de los varoncitos. No digamos normales para no herir susceptibilidades en estas épocas en que tales expresiones y criterios podrían ser tomados como discriminatorios o hasta insultantemente homofóbicos o misóginos, sino solamente la mención a lo mayoritariamente usual, habitual, frecuente y aceptadamente consensuado, sobre todo en aquel contexto social y cultural de la década del 60. Así pasaron los primeros años hasta que Gustavito Adolfo hizo su ingreso, como tantas otras blancas palomitas, al sistema educativo, al ámbito escolar, a la escuela primaria. Específicamente a la número 67, Juan Enrique Pestalozzi, ubicada sobre la calle Mendoza entre Alsina y Lavalle, en pleno barrio Echesortu de Rosario. En esos noveles tiempos, Olaeta aprendió los rudimentos de la enseñanza bajo la amorosa dirección de la docente debutante, la señorita Dorita Bustos, que quizás por tratarse de su primera experiencia, volcó toda su ternura y entusiasmo, sin la rigidez que caracterizaba a los docentes más avesados, y un poco desgastados, por qué no decirlo, por lo que el pequeño Gustavo Adolfo y todos sus compañeritos, obviamente, gozaron de una guía primorosa, afectuosa, paciente, dedicada y hasta cándida, podría expresarse, lo cual podría llegar a considerarse como muy importante y hasta fundamental en la personalidad que desarrollaría el protagonista de esta historia, Gustavo Adolfo Olaeta. Así entonces, el párvulo futuro poeta se insertó con agrado, satisfacción y sin inconvenientes en el derrotero escolar correspondiente.
Tampoco tuvo problemas de adaptación o socialización. Y hablamos de una época donde el ahora denominado bullying era algo muy común, que se tomaba como algo natural en la conducta de los púberes. Y solo en casos muy extremos de niveles abusivos, agresivos y dañinos se tomaba intervención, dándose por sentada que detrás de la conspicua inocencia infantil asomaban visos de crueldad, impiedad, sarcasmo y crudeza que aplicaban entre ellos, a veces ecuánime y equitativamente, pero la mayoría apuntadas y dirigidas a víctimas reconocidas por defectos o características muy singulares, físicas, morfológicas, o incluso simplemente de personalidades sumisas, tímidas, introspectivas, y ni que hablar de aquellos con falencias mentales notoriamente expuestas. Pero como se dijo, no fue este el caso de Gustavito Adolfo, y ni siquiera de nadie de ese grado que, casualmente o no, sí se caracterizó por la reunión de apellidos de sonora fonética muy particulares y por ende altamente propensos para la consonancia, a veces ingenua y pueril, y otras no tanto, de los integrantes del singular curso. Estaban, por ejemplo, los Angulo, así sin acento, Abrigo, Ardanza, Vilón, Vilota, Caneja, Chacón, Chueco, Deberto, Esteche, Falote, Ferudo, Fiordo, Lobo, Milito, Pajón, Pisuto, Recondo, Reviso, Scoccio, Techera, Verga, Virgo, por supuesto nuestro Olaeta, y varios muy comunes y presentes en casi todas las listas de nuestras escuelas, Fernández, García, López, Martínez, Pérez y Rodríguez, entre otros. Y como era esperable y lógico, comenzaron a expresarse los compañeritos rimando los peculiares apellidos con expresiones y términos en asociaciones a veces inocentes, otras peyorativas, varias escatológicas, en ocasiones agresivas y hasta, por qué no decirlo, muchas veces de mal gusto. Y repasando la lista de dichos apellidos, saltan a la vista las alusiones a vocablos, algunos inocentones y otros no tanto, tales como culo, ombligo, panza, cabezón, maricón, pelota, pendeja, mamerto, leche, pavote, pelotudo, gordo, bobo, narigón, puto, redondo, petizo, bizcocho, pinocho, mechera, orejón, idiota, pito, cuchufleta y varios más. E incluso combinaciones entre palabras, palabrotas y frases, siempre en el esquema de rimas y consonancias pegadizas e ingeniosas, que sobrepasaban tal vez la estructura infantilista y picarescamente iban bastante más allá. Y en esta práctica que comenzó como chiste oportuno, fácil y ocasional, pero que terminó por convertirse en costumbre, uso y abuso, y por qué no, hasta en desafío a la imaginación y a la inventiva, empezó a destacarse paulatina pero firmemente, incipiente, premonitorio y auspicioso, Gustavo Adolfo Olaeta. Esos precoces años posicionaron a Gustavo Adolfo como un exponente sagaz, atrevido, ingenioso, ocurrente, divertido y talentoso, reconocidos por sus propios pares, y solapadamente, pues no podían consentirse excesos ni abusos, por docentes y personal no docente del establecimiento. El poeta estaba naciendo. En el niño en desarrollo, incentivado, acicateado y festejado por sus pares por sus ingeniosas rimas, se fue casi inconscientemente gestando y perfeccionando una capacidad y habilidad en aquel momento asociadas a lo gracioso, pero que ahora, analizado en retrospectiva, fue la incubación y forja de la personalidad futura. Pero el proceso cumbre de formación de su identidad poética tuvo lugar a partir del 4º grado con la aparición casual, o no, de un personaje singular, excepcional e inigualablemente extravagante, podría afirmarse, como fue la maestra de lenguaje, la señorita Clotilde Mabel Arriete. Y lo de señorita, con mayúsculas, obedece no solo a su labor docente, sino también a su condición como fémina, soltera y orgullosamente proclamada por ella misma virginal, ya que, a su decir, ella estaba casada con la literatura, la romanza y la épica gloria del idioma castellano. Y su misión en la vida, además de la alabanza, entrega y obediencia al Señor, era la exaltación, difusión y enseñanza de la lengua. De acuerdo al sistema educativo vigente en aquellos años, a partir de 4º grado, la enseñanza unipersonal impartida en el caso del curso de Olaeta por la señorita Dorita pasaba a dividirse en materias dictadas por maestras diferentes y especialistas en cada caso. Aritmética, luego matemáticas por la señora Adelfa Tero de Bril, desenvolvimiento, que abarcaba historia, geografía, educación cívica y biología, a cargo de la señora Elba Garto de Roncarolo, y la citada lenguaje, con la señorita Clotilde.
Se completaba el esquema escolar con las materias prácticas. Música, dictada por la señora Elizabeth Fernández de Fernández, eximia ejecutante de diversos instrumentos. El taller de labores, luego actividades prácticas, conducido por la señora Olga Sana de Falvo. Y por último, gimnasia, por el único docente masculino, el señor Rubén Agilino. El personaje que nos ocupa, la señorita Clotilde, era una mujer menuda, siempre vestida con polleras bajo la rodilla, sobre las correspondientes enaguas cuyo encaje primoroso a veces se dejaba ver asomando subrepticio. Conjuntos o blusas mayormente de colores oscuros, o en ocasiones en tonos pastel, suaves y cándidos, y todo debajo del delantal docente inmaculadamente blanco correspondiente. De piernas flacas y nervudas, siempre con medias de nylon muy finas, incluso en los meses cálidos, y zapatos al tono, altos, con taco aguja, que elevaban un poco su magra estatura. La pequeña contextura corporal culminaba en una cabeza con el cabello castaño oscuro siempre recogido en un rodete o cola, cara angulosa, rasgos finos, nariz ahusada, ojos marrones de mirada decidida y penetrante, y boca chica con los labios siempre pintados de rojo rabioso. También abundancia de colorete en las delgadas mejillas, y para chusmerío de sus compañeras de trabajo, también exceso de maquillaje sobre los párpados con colores violeta, celeste y otros de tonalidades sobresalientes, con delineado negro bien marcado de los ojos y las escasas y cortas pestañas obligadamente arqueadas con rímel también negro. Su apariencia, más su postura, siempre bien derechita, recta la espalda, la cabeza altiva y mirada frontal casi elevada, la hacían sobresalir y resaltar disimulando, y podría decirse camuflando, su nimio y exiguo volumen. Era dueña además de una personalidad firme, no avasallante ni soberbia, pero sí afianzada y segura de sí misma, asentada en sus contundentes convicciones y pasiones. La principal, enseñar, propagar y difundir el idioma castizo, su riqueza, su agraciado y extenso vocabulario, y su elegante y sublime, a su entender, elocución y estilo. El encuentro y la combinación entonces de tanta pasión que excedía la docencia hasta niveles personales por parte de la citada maestra, con el grupo de párvulos que había adquirido casi como un juego entusiasta la búsqueda y aplicación de rimas y versos, aún a veces algo soeces, dio por resultado un ciclo lectivo particularmente excelso en dichas lides, en el ejercicio del idioma, peculiar y especial sí, pero extraordinario e inédito. Y en la cima de ese cúmulo de usos, prácticas y, por qué no aventurarse, de conocimientos y destrezas, de ejecución y desarrollo virtuoso del idioma y sus conjuntos, sobresalía y brillaba con luz propia y fulgor incipiente y promisorio el ya talentoso Gustavo Adolfo Olaeta. La veterana docente, porque llamarla vieja por su edad avanzada que se resistía a la correspondiente jubilación ya sobrepasada, era, más que una ofensa o un insulto, una injusticia, dada su vitalidad, lucidez, frescura y presencia, basaba su pasión por las letras en toda una vida de devoción y gozo en el estudio. Provenía además de una época que ella había disfrutado sobremanera en sus años mozos, que brindó al mundo de la literatura una generación de personajes extraordinarios, inteligentes, creativos y podría decirse inigualables. Cabe citar algunos, y seguramente seremos injustos, pero que particularmente Clotilde veneró y tomó como paradigmas, arquetipos y, por qué no, como ídolos. El ya citado Lugones, Pablo Neruda, Horacio Quiroga, Ricardo Giraldes, Alfonsina Storni, Federico García Lorca, Baldomero Fernández Moreno, Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo, Victoria Ocampo, Silvina Ocampo, Manuel Puig, Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares, Manuel Mujica Lainez y Evaristo Carriego, entre tantos otros. Con ellos y sus obras germinó y floreció en Clotilde el amor por la poesía, la prosa florida y sus autores, y en la cúspide de sus venerados refulgía la figura del genio de la rima y el verso, aunque de una generación anterior a los citados, Gustavo Adolfo Bécquer. Por ello, cuando la señorita Clotilde Arriete se encontró ese año con ese grupo de alumnos tan particulares y entre ellos la figura destacada de Olaeta, coincidentemente tocayo de su ídolo, no tardó en establecerse entre ambos una conexión especial, singular, casi espiritual y hasta diríase simbiótica, y se sintió iluminada, predestinada y encomendada, por quizás la gracia divina, a convertirse en la moldeadora, la arquitecta del futuro genio, encontrando así la razón de su vida en el desarrollo del que, no dudaba, con su directriz, llegaría a ser el rimador perfecto, Gustavo Adolfo Olaeta.
Así fue que además de las correspondientes y programadas enseñanzas de gramática, sintaxis, ortografía, conjugaciones, composiciones, lectura y todo lo concerniente al aprendizaje de nuestra lengua, la señorita Clotilde incluía siempre y cada vez más clases dedicadas a la poesía, recitados, lectura de poemarios y hasta las bases de declamación y oratoria. En esas lecturas y recitados hacía participar cada vez más asiduamente, hasta hacerlo casi exclusivo, al alumno Olaeta, a quien además alimentaba permanentemente y con acuerdo previo de sus señores padres, con obras que ella extraía de la biblioteca de la escuela y de su propia colección, acrecentando así la cultura del infante que como una esponja absorbía los conocimientos y virtudes. Había para el párvulo Gustavito tareas especiales, clases individuales fuera de hora, enseñanzas de declamación y una dedicación específica, puntual y particular, no en desmedro del resto de la clase a quienes no dejaba de atender, sino para realzar, cultivar y desarrollar las virtudes innatas del futuro versero. Era entonces habitual que la propia Clotilde, encendida de pasión, declamara, con voz algo chillona, para no faltar a la verdad, ya que no gozaba de la dulzura de otros recitadores famosos o la sonoridad de las locutoras de los medios, por citar correctos modelos, en mitad de alguna de sus clases versos, de sus poetas predilectos, a veces intempestivamente, sobresaltando a los alumnos que no esperaban tales efusivas reacciones, pero que terminaban aceptando y por qué no decirlo, gozando de los decires de la singular maestra. Me gusta cuando callas porque estás como ausente, y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Y solía ser el alumno Olaeta que con su voz infantil tierna, aunque también algo estridente, concluyera la famosa cuarteta del gran poeta chileno. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Y sucedía en ocasiones que apenas entraba al aula y sin dar tiempo a los párvulos a acomodarse en los pupitres, la señorita Clotilde entonaba a voz en cuello: ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y Olaeta, solícito y presto, respondía como si fuese el propio Calderón de la Barca, que el bien mayor es pequeño, que al final la vida es sueño, y los sueños, sueños son. No era extraño que toda la clase prorrumpiera en aplausos, premiando extasiados a la genial pareja. Y ya en tren de destaque y docencia, la señorita Clotilde hacía recitar a sus alumnos, por ejemplo, los geniales versos de su querido Lugones. Deja caer las rosas y los días una vez más, segura de mi huerto. Aún hay rosas en él y ellas, por cierto, mejor perfuman cuando son tardías, al deshojarse en tus melancolías, cuando perezca más desnudo y yerto, ha de guardarte bajo su oro muerto violetas más nobles y sombrías. Y la voz del pequeño Olaeta resaltando sobre los demás casi vociferaba, el pecho henchido de emoción y orgullo: no temas al otoño si ha venido, aunque caiga la flor queda la rama queda para hacer el nido, y como ahora al florecer se inflama, leño seco a tus plantas encendido, ardientes rosas te echarán la llama. Todos, hasta los que atinaban a pasar fortuitamente en esos momentos frente al aula, o los que conociendo esta característica de la singular educanda, concurrían precisos a contemplar tales actuaciones, estallando en vítores y aplausos. Ya para ese final del primer año, juntos, era por todos conocida esa peculiaridad de las clases de lenguaje de la señorita Clotilde en el cuarto grado A, que, por qué no destacarlo, enorgullecía a la comunidad educativa toda. Para el siguiente año, el quinto grado de la señorita Riete deslumbró prácticamente a todos, y como una estrella naciente, como una mariposa que emerge de su capullo, resurgió la figura excluyente del niño poeta, Gustavo Adolfo Olaeta, que fue acrecentando sus conocimientos, enriqueciendo su verba, ampliando su erudición, mejorando y perfeccionando sus dotes expresivas e interpretativas, para regocijo y júbilo general, pero fundamentalmente para su formadora, y por qué no decirlo musa inspiradora, la señorita Clotilde. Sonetos, versos, rimas. Cada clase era un festival poético donde se podía disfrutar, por ejemplo, de los versos de la gran Alfonsina. Vamos hacia los árboles, el sueño se hará en nosotros por virtud celeste. Vamos hacia los árboles, la noche nos será blanda, la tristeza leve. Vamos hacia los árboles, el alma, adormecida de perfume agreste. Pero calla, no hables, sé piadoso, no despiertes a los pájaros que duermen. ¿Y qué decir cuando Clotilde dirigía a su rebaño literario que exclamaba los versos de su amado Bécquer? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez, con el alma a tus cristales jugando,
llamarán, pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Parecía que el mismísimo Becker tronaba en el aula, encarnado en la voz estentórea y sobresaliente, aunque aún algo aguda, de su tocayo Olaeta. Obviamente en esos años y hasta finalizar el ciclo completo, cada acto escolar, cada festividad patria, cada reunión del alumnado tuvo el matiz insoslayable del curso de la señorita Clotilde. Nunca faltaba un recitado de Rubén Darío, la exclamación de un soneto de Alfonsina, carteles con frases inolvidables del gran Borges, Guiraldes, algunas estrofas del Martín Fierro de Hernández, sentencias de Cortázar, Obioy y Casares, entronizadas en los pizarrones, versos de Neruda y tantos otros. Fueron años de la literatura esplendorosa, de la apoteosis de la lengua, de la glorificación de la cultura, el romanticismo y la belleza de las palabras. Quedó el registro imborrable y perenne, como muestra del genio poético que asomaba, de una obra propia del embrionario poeta Golaeta, de la cual citamos algunas estrofas, preparadas y expresadas en ocasión de los festejos del Día de la Bandera de su último año en los claustros, su inolvidable Oda a la Bandera. Alta, altiva, reconocidamente esplendorosa, desde la impulsiva bóveda que fue tu seno, desde cada rincón de todo el firmamento, guía fanal, derrotero, estela luminosa, nuestro destino, nuestro deber en juramento, encomendamos a tu lienzo sempiterno, que el gran Belgrano creó y honró, patriota, y nuestro futuro alumbre, provechosa, convirtiéndonos en tus incólumes sustentos. El paso de Olaeta por la institución quedó grabada a fuego por esta y muchas obras que dejó y legó con los noveles bosquejos de su talento, anticipando un porvenir expositor de magia y genialidad, y gracias a la dirección tutelar de la señorita Clotilde que vio así cumplida su sagrada misión. Ese futuro se fue modelando, creciendo y afianzando en sus años de bachillerato en el Colegio Dante Alighieri de la calle Oroño, otro nombre ilustre ligado al mundo de las letras, y el púber Gustavo Adolfo, como era de esperar, honró su paso destacándose por supuesto en las materias afines, castellano, el mismo italiano, con algo de latín, y posteriormente literatura. El niño, esmirriado, enjuto y de aspecto debilucho que cursó la primaria y deslumbrara a todos con su habilidad poética, se fue transformando en un adolescente, también esmirriado, enjuto y de aspecto debilucho, cabe señalar, ya que no hubo cambios drásticos en su fisonomía, aunque ello nunca fue causal de chanzas, bromas o menosprecio. Siempre fue un compañero apreciado, bien mirado, e integrado totalmente a las actividades grupales y los entornos sociales, y debidamente valorado y destacado por sus dotes literarias, siempre reconocidas. De todas maneras, en esos años juveniles, también como a todos, lo acompañó una cierta dosis de rebeldía y afloramiento de características propias de la edad que, si bien no como en otros, o al menos no de forma tan notoria, se expresaron en Olaeta en su vestimenta, su aspecto, pero por sobre todo en su actitud, más abierta y desafiante, propia de los años mozos, y hasta utópica e idealista en conceptos e ideas, en todos los tópicos. De esa etapa contestataria y defensora de los ideales más puros, pacifista y quimérica en las acciones e intenciones, rescatamos una de las obras de Olaeta que, en su estilo y a su modo, reflejaba y expresaba la sempiterna gesta juvenil ideológica. La voz de los cobardes. ¿Qué son las armas sino la voz de los cobardes, que apelan a esconderse tras rifles y pertrechos, si a falta de argumentos y razón irresponsables eligen la agresión y la violencia por despecho? Nunca podrá ser una bala más que una palabra, nunca podrán las batallas ser más que las ideas, nunca podrán las barricadas, tanques o granadas detener la decisión y voluntad firmes y férreas. Podrán explotarnos a todos en pedazos, podrán dejar los cuerpos desmembrados, podrán estrangular los cuellos inocentes, podrán quedar sangre y huesos separados, pero no podrán aún con todos sus poderes parar la verdad de la libertad intransigente. En los siguientes años, ya acercándose a los últimos, Olaeta, dada su capacidad de oratoria y declamación e incluso su carismática personalidad, fue tentado por los sectores militantes de las organizaciones estudiantiles para participar y unirse a sus filas en una posición, podría decirse, más combativa y política. Pero lo de nuestro Dalid pasaba más que por la acción requerida para esas lides, acentuada en esa conflictiva época de los primeros años de la década del 70, por la declamación retórica de las ideas, y siempre teñidas de cierto romanticismo, virando incluso al idealismo, por lo que no concordaba con el espíritu revolucionario del resto.
Y así, en buenos términos, aceptado y comprendido, el poeta en ciernes prosiguió su camino por el sendero de la poética y los versos, aún coincidiendo en los principios, pero no en las formas. También en esa etapa de su vida, y es menester destacar que aprovechando y haciendo uso de sus virtudes, tuvo varios escarceos con compañeras de su mismo curso, y hasta de otros también, a las que conquistaba con su verba ingeniosa y seductora. En efecto, no le faltaron astucia ni audacia para, echando mano a sus cualidades intelectuales, reemplazantes en partes de las que la naturaleza le había negado, convertirse en un chico, no digamos codiciado, pero sí considerado, estimado y algunas veces, no demasiadas, aceptado por féminas del establecimiento. No precisamente las más bellas y dotadas físicamente, pero sí las provenientes de un sector ecléctico y heterogéneo que abarcaba diversos grupos sectarios. Sirva como ejemplo el siguiente poema original de Olaeta de aquellos años mozos en que expresaba su hormonal etapa y haciendo alusión a una ignota receptora cuya identidad ha quedado piadosamente anónima en el tiempo. Por tus praderas. Cada botón que desabrochas elocuente, felina sugerida peligrosamente, abre la puerta de mi mundo oculto, donde la luna sucumbe en mis infiernos, y al precipitarse aturden alocadamente los retumbantes sonidos del deseo, agolpados en mis oídos trémulos. Cada jirón que arrancas de tus ropas, como escama, como cáscara, como gota, como fruta madura de tu piel caliente, se hace carne y beso el aire ardiente, suelto en la noche y en la penumbra, que te traen oleadas voy impaciente, por hundirme y aliviarme en tus vertientes, y avanzas, y desfilas, y agrediendo, me abarca, me subyuga, sometiendo los contornos de mi noche constelada, en la batalla del final, fatal, aciaga, a la derrota total, y entre lamentos, me derramo vencido en tus praderas mágicas y deliciosamente cabalgadas. Así fue el paso del adolescente Gustavo Adolfo por el colegio secundario, sobresaliendo, como se dijo, en las materias sociales, pero también con bastante buen desempeño en aquellas otras asociadas a las ciencias exactas. No obstante, tuvo que recurrir a toda su voluntad y esfuerzo para superar fundamentalmente educación física, donde, lejos de destacarse, siempre quedaba relegado y disminuido, dadas sus magras condiciones fisiológicas. Esa etapa además tuvo la particularidad de que el propio Gustavo Adolfo fue asumiendo y concientizándose de sus virtudes semánticas, de su verbo fácil e ingenioso, de su habilidad consonante y declamatoria, y casi sin proponérselo fue mimetizándose con la postura y adoptando la casi permanente costumbre y uso, para muchos abuso, de hablar rimando. Era tanta la facilidad, la ductilidad y la destreza, que el verbo se le hizo carne. Nunca tan apropiada la expresión, y así la poesía fue su lengua, la rima su idioma, la consonancia su sello, y cada decir un poema, literalmente hablando. Pasó a manifestarse entonces de esa tan singular manera en las materias inherentes primero, en las otras después, e incluso en cada interacción con los demás, compañeros, amigos, bedeles y profesores, llegando a rimar incluso al decir común corriente y popular en todos los tópicos y en todos los ámbitos. Todo se hacía consonante en sus palabras, armonía y sonoridad. Todo era verso, soneto y trova. Para sorpresa de muchos, cabe destacar, hasta que lo iban conociendo y aceptando, aunque en muchos casos persistía cierta incomodidad y perturbación. Pero al cabo el entendimiento, la tolerancia y finalmente la aprobación primaron y quedó establecida y determinada, tanto como determinante, la personalidad e idiosincrasia de Gustavo Adolfo Olaeta, poeta. Dejamos como registro imborrable otra obra original de Olaeta, en una de sus etapas más románticas, sí, pero también la más osada y hasta podría decirse la más desenfrenada, lujuriosa y procaz. Un soneto dedicado a otra protagonista anónima de la historia que nos ocupa, la cual, quién sabe, se reconozca protagonista a la distancia en esta crónica y a pesar del paso del inflexible tiempo, retome el goce, se regodee voluptuosa y con júbilo y pasión reviva aquella erótica efervescencia juvenil, acalorando sus actuales deseos. Boceto de amor. Sobre este lecho indemne receptor, inocente, como si fuera un lienzo vacío y predispuesto, y los cuerpos lanzados como agujas insolentes, hemos estampado nuestro amor en un boceto. En cada lúdico rincón tuyo dejé mi prepotencia, y cruzando las miradas como promesas silentes, arrebatando inconscientes la última indulgencia, hemos convertido en arrullo la pérdida decente.
Entonces piel a piel, hueso a hueso, gozando miel a miel y sexo a sexo, nos traspasamos así, incontinentes, toda la furia y la pasión impertinente, y consumándonos a la vida anexos, hemos derrotado hasta a la muerte. Ese fue el Olaeta que terminó sus estudios en la Dante, dejando también un recuerdo imborrable de su paso, y como todo en la vida sigue, su ya desarrollada virtud lo llevó, como era de esperar, a inscribirse en la Facultad de Humanidades de Rosario, donde buscó desarrollar aún más su vocación en el rubro de las artes y, por supuesto, eligió la licenciatura en letras. No obstante, a Gustavo Adolfo se le hacía difícil cumplir reglas, apegarse a programas según esquemas estipulados, respetar normas, estudiar, rendir y entregar trabajos solicitados en determinados formatos y en tiempos preestablecidos. Sobre todo era reacio a aceptar temarios o materias condicionantes y obligatorias según el plan de estudios vigentes, tales como historia del arte, filosofía, y otras que no lo atraían ni conformaban. Y el claustro comenzó a convertirse en jaula de oro para su alma de ave poética, que sólo anhelaba dejar volar su imaginación y creatividad y expresarla a cada paso. Y ese fue también otro problema, el comunicacional, porque si bien su particular forma de expresarse, siempre rimando y en verso, para muchos era florido, destacable y hasta ponderado, para otros era extraño, incomprensible y estrafalario, sobre todo para los profesores de cátedra y el personal en general de la facultad, sobre todo los administrativos y de maestranza. Se produjo entonces un desajuste, una incongruencia, un choque inevitable de estilos y formas y, por qué no decirlo, de intereses. Y en una institución privan siempre los dogmas, las normas y obviamente la institución. Por lo que Gustavo Adolfo, antes de ver coartada su vocación y cortadas o retenidas sus alas creativas, más allá de reprimendas y soluciones, tras un año de frustrantes y frustrados intentos, desistió de la enseñanza dentro del sistema que él consideraba opresor. En la última clase a que asistió, en lugar de entregar el trabajo solicitado, proclamó a voz viva su pensar en un exhorto que aún hoy se recuerda por lo intempestivo más preciso, que dejó boquiabiertos al mismísimo profesor y a sus compañeros y que fue su despedida, muy comentada y destacada, y que alguien tuvo el oportunismo de grabar en un artefacto de época que fortuitamente había llevado al aula, gracias a lo cual hoy lo rememoramos. Creo que quedé solo por ser intransigente, equivocadamente o no, fui lo que fui y eso, que nunca me propuse el pensamiento claro, ni la pluma florida, ni la saliva incandescente. En vez de vestimenta exhibí este vocabulario, entendido o no, inconsciente o exprofeso, al fin y al cabo fui como un espejo transparente, de soledad, derrota, falencia, desazón o exceso. De este mucho y todo y de este poco y nada me asumo responsable, culpable y exponente, de la estructura heredada, habida y aplicada, de los conceptos vertidos y las ideas rimadas, para bien o para mal, feliz o desgraciadamente, pero honesta y tan vehementemente expresadas. Quizás sea mucha pretensión ser visto referente del amor, la pasión y la ternura proclamadas. La estupefacción dejó paso al reconocimiento, a la emoción, y Olaeta se retiró ovacionado. Fue su último acto en la alta casa de estudios. Buscó entonces otros ámbitos donde mejorar su técnica y desplegar su talento, inscribiéndose en varios talleres literarios, pasando por varios en los años siguientes, probando distintas corrientes, metodologías y criterios, hasta que en uno de ellos encontró, además de un régimen que lo satisfizo con un tenor adecuado a sus virtudes, a la que iba a convertirse en su alma gemela. Ya superados los 25 años, el adolescente esmirriado, enjuto y de aspecto debilucho, se había convertido en un hombre. También esmirriado, enjuto y de aspecto debilucho, cabe resaltar, pero con la estampa que los años otorgan en experiencia, aplomo y desarrollo. Por más que el cambio estética y fisonómicamente no hubiese sido rotundo, drástico, ni mucho menos. Su cabello castaño claro, sin llegar a ser rubio, seguía reluciente y ondulado, cayendo en cascada sobre los costados con una raya del lado derecho, pero sin sobrepasar la línea de las orejas, un tanto sobresalidas, cabe acotar, ni del cuello, donde se atenuaba en volumen formando un semicírculo. La nariz se había agudizado tímidamente y la boca pequeña de labios finos descansaba sobre un mentón que se había hecho un poco más prominente con el tiempo. En cambio, la mirada de sus ojos color miel seguía teniendo la intensidad y el brillo de siempre, resaltando en los finos rasgos angulosos de su rostro pálido, dejando entrever la pasión que, ya conocemos, lo animaba y sostenía. Mas esa pasión ya descripta por las letras y tan puesta de manifiesto en el tallercito, el mágico soneto del profesor Aquiles,
espeto, se bifurcaría en una rama sentimentalmente dirigida y plenamente correspondida, cabe agregar, hacia quien sería el amor de su vida, Susana Melinda Spaduto. Susana Melinda era un poco mayor que Gustavo Adolfo, rondaba los 30 años cuando se conocieron, menuda, bajita, con el cabello negro muy lacio y brillante, que descendía en dos la cabeza flaca, cayendo suave, largamente a cada lado hasta muy por debajo de la línea de los hombros, enmarcando como en un óvalo su pequeña carita, algo alargada, y con rasgos aún de niña, ojos marrones grandes, escudados tras unas gafas de montura negra que compensaban su miopía, y que descansaban sobre una naricita respingona. Completaba el rostro la boca pequeña, aunque de labios carnosos. Tenía el aspecto, y esa era la primera impresión a la vista, de una muñeca con anteojos, con la piel muy blanca, de porcelana, y reforzaba esa acepción su forma de vestir. Utilizaba comúnmente vestidos o conjuntos de pollera y blusa, o camisas de seda fina, combinando colores pasteles con oscuros para las prendas inferiores y completaban el atuendo zapatos tipo colegial a los denominados Guillermina. Guardaba para entrecasa los vaqueros, shorts en días cálidos y ropa deportiva, o las contadas ocasiones de actividades, excursiones o paseos al aire libre. Y el aspecto coincidía plenamente, como era de esperarse, con la personalidad. Era la imagen de la inocencia, de la ingenuidad y el candor. Soñadora, romántica y por supuesto ávida lectora y amante de los mismos autores que deslumbraban a Olaeta y habían sido sus guías y faros brillantes en su derrotero literario. Y obviamente conocer a Gustavo Adolfo, su obra, su decir particular, su verba inflamada y su personalidad inocultable fue para Susana Melinda irresistible. Más que enamorarse, lo entronizó, lo adoró, lo admiró e idolatró desde un principio, y fue su caballero rampante en su mente fértil y virginal, despertando además en su cuerpo anhelante e inmaculado pasiones más que dormidas, postergadas, esperando, podría decirse, ese momento mágico al cual se entregó al cabo y sin dudar, en una comunión conjuntamente gozosa y gozada. Y fueron felices, porque el sentimiento fue recíproco. Gustavo Adolfo también sintió el flechazo de Cupido, y de ningún modo respondió a la idealización con una postura de superioridad, supremacía o soberbia. Al contrario, se entregó humilde y enamorado a la concreción de lo que fue una pareja reconocida y aplaudida por todos los que tuvieron el placer de conocerlos y asistir a esa unión mágica, y por qué no decirlo, algo extravagante y singular, no solo por el aspecto físico que hacía recordar los muñequitos que suelen adornar las tortas de las fiestas de casamiento, sino también por la expresividad de Olaeta, siempre hablando en rima, y la sumisión enamoradiza de Susana Melinda que lo veneraba embelesada. Una pareja pintorescamente excéntrica. Resumiremos la crónica de esos primeros años de la exótica pareja que tras la unión oficial se instaló en la casa de los Spaduto, amplia y espaciosa ubicada en Barrio Parque, con los progenitores de Susana Melinda felices de mantener con ellos a su única y adorada hija e incorporar a sus vidas al talentoso Olaeta. Después de dejar con cierta tristeza, cabe acotar, el taller literario que los vio y posibilitó, por qué no decirlo, encontrarse y unirse, ambos cursaron y culminaron con holgura y facilidad la carrera de bibliotecología en el ISET de la calle Moreno al 900. Pero fue solo Gustavo Adolfo el que aplicó los conocimientos adquiridos, comenzando su carrera laboral en la prestigiosa biblioteca Dr. Juan Álvarez, donde encontró, como suele decirse, su lugar en el mundo, moviéndose y desempeñándose con eficiencia, cabe destacar, entre los amados libros y aprovechando, como era de esperar, para acrecentar su bagaje de sapiencia y conocimiento. No perdió esa característica ya aceptada y reconocida habilidad de hablar rimando, en una semántica que, a decir de muchos, solo él era capaz de ejecutar, en este caso en armonía con su cargo y sus funciones, y así se fue convirtiendo en casi un símbolo, en un ícono de la distinguida casa literaria. Además, y obviamente, Gustavo Adolfo siguió desarrollando su pasión efectivizándola con la publicación de varias obras, a saber, sonetos primordiales, La estrofa en las venas, poemas estridentes, Mi vida es un verso y Pasión, locura y rima, con márgenes de venta de diversa suerte, que sin llegar a ser sucesos ni mucho menos bestseller, por qué no señalarlo, tuvieron cierta acogida favorable en un público ecléctico y podría decirse sectario y tal vez minoritario, aportando modestos aunque orgullosos ingresos al presupuesto familiar. Susana Melinda no trabajaba en relación de dependencia, sino que era la encargada de ordenar, catalogar, corregir y tratar los temas inherentes a la edición y publicación en exclusividad con la editorial El Gusanito, de Agapito Silvestrini, de toda la obra profusa y prolífica del poeta.
fue su agente literaria y, dada su idolatría y reverencia hacia su amado, constituyó más que un trabajo, un placer que la colmaba y embargaba en todo sentido, incluido el embargo de la propiedad de los Espaduto para cubrir los gastos necesarios para las publicaciones. Fueron en esos años un dúo feliz, enamorados y plenos, y esa dicha quedó reflejada en los poemas que Olaeta le dedicó a su amada y que, como 3 ejemplos, muy difíciles de elegir entre su vastedad prolífica, cabe acotar, presentamos a continuación. Esta mujer me provoca. Esta mujer que ancló en mi continente intempestiva vital, brutalmente inédita, me provoca la vida, me provoca el arte, me aguijonea, me enhiesta y me incita, me empuja y a su fatalidad me precipita. Es combustible que inflama mis venas, es como ley que dicta mi tribal pasión, a los impúdicos barrotes de sus piernas, a donde convicto por amor y religión, me recluyo y reconcentro en mi pasión. Es un pacto con la vida y con el tiempo, es como juramento al amor estacional, para procurarme funcional y receloso, para desposeerme de todo lo material, para entregarme inocente, incondicional. Antes de ti todo era nadie y nada, el día no nacía, incierta vacilaba, la mañana en parirse y en parirme, era oruga en mi capullo en ciernes, todo estaba congelado, yerto, inane, frío, inexplicablemente inoperante, el paso no era paso, era un tropiezo por este carnaval del mundo desatento. Hasta que trajiste el sol nada brillaba, hasta que sopló tu viento eran bochorno cada tarde y cada noche y mi ventana solo se abrió para recibirte desatada, estupenda, parecida, sugerente, y el día nació, y fue tiempo, y fui eterno. Y el último, existo, soy porque sos, existo porque existes, como la marea es porfiada por la luna, como el vino es glorioso por la uva, como el estar, como la trascendencia. Respiro porque estás, veo porque ves, como la lluvia ve el incierto jazmín, como los rayos al fatal terroso fin, como la luz, como clarividencia. Camino por tus pies, siento por tu carne, fresca de miel, sensiblemente sensitiva, como las efímeras alas de una mariposa, como la inconsciente belleza de la tarde que existe por el sol y también por la noche. Yo existo porque sos y porque existes. Aunque no todas fueron rosas en ese jardín de enamorados, la vida, la naturaleza, el destino o para otros alguna celestial disposición negó el retoño de la romántica e idílica unión, por uno o por los dos, nunca quisieron averiguarlo, el fruto, el corolario hecho descendencia, no pudo ser, y aún con cierta tristeza y melancolía aceptaron el hado, resignados, pero conformes, puesto que el amor entre ambos compensaba todo. El mundo se perdió así del inimaginable producto que había sido la ilusión y la esperanza de la familia, y particularmente de los frustrados abuelos, aunque cabe destacar que los 4 guardaban cierta reserva, y por qué no decirlo resquemor, sobre el eventual resultado de tan singular conjunción. Una vez más con maestría, sabiduría, dignidad y reflejando la desgarradora situación de los sueños truncos, Gustavo Adolfo plasmó en estrofas los sentimientos destronados, tras tantos intentos mustios en buscar la estela de esas 2 estrellas. Lo tituló Otro fracaso. Quizás se salve solo el que no esté apreciando el dolor de los vencidos, que no alcanza la razón que te daré de lo que he querido ser y que no he sido. Intercambiemos pues estos secretos, divúlgame el corazón en un orgasmo, quiero sentirme elemental, concreto, si en las penumbras digo que te amo. Y vas cerrando las puertas a tu paso, encadenando la ilusión preconcebida, como una exhalación suelto mi abrazo, incontinente que retenga esta partida, pero girando la cabeza, este fracaso queda flotando como aviesa herida. Los años pasaron y el tiempo, implacable, fue dejando huellas, sembrando situaciones y circunstancias, y cosechando experiencias. Olaeta siguió con su tarea inigualable en la biblioteca para gozo y deleite de los consecuentes lectores concurrentes, que cuando requerían la intervención o asistencia del poeta recibían, absortos y sorprendidos aquellos que no lo conocían, guías, consejos y recomendaciones y hasta orientaciones en la particular forma rimada, sello de nuestro Adalid. Vayan un par de ejemplos. En un estante apenas alcanzable, casi al final del 7º pasillo, descansa y aguarda insoslayable el genial Benedetti con su brillo, iluminar su mente audaz, sensible, soberbio y destacado, más sencillo. O sobre otro autor solicitado, quien busca encuentra feliz y alborozado la pluma incomparable, la obra esplendorosa del maestro de las letras, Mario Vargas Llosa, el magistral escritor, el relator inobjetable, que en la fila 8 del sector aquí anotado le ofrecerá su verba vigorosa, incomparable.
Su paso por esa casa de elevada cultura dejó huellas indelebles y marcó toda una etapa inolvidable. Pero lamentablemente, y como todo, llegó a su fin. Y no por decisión de alguna de las partes, ni tampoco por los tiempos propios de los contratos laborales. Una circunstancia inesperada, impensada y dolorosa vino a alterar no solo este aspecto, sino la vida entera de Gustavo Adolfo Olaeta, y por traslación la de Susana Melinda, y por qué no destacarlo de la familia toda. Pasados los 50 años y con síntomas que sus allegados cercanos comenzaron a notar paulatinamente, y vale acotar, con cierto estupor y sorpresa, Gustavo Adolfo contrajo una rara enfermedad, una inusual patología neurológica, el llamado síndrome de Tourette. En un principio empezó con una serie de manifestaciones de tics corporales que nunca había tenido, encogimiento subrepticio y después reiterativo de hombros, pestañeos continuos y tics faciales, como contracción de la nariz y muecas, y también movimientos compulsivos e intempestivos de los miembros superiores, agitación de manos y brazos, y todo en constante aumento en la frecuencia y repetición. Los más allegados condescendientemente, en los primeros tiempos, lo interpretaron como una consecuencia del estrés laboral y el nerviosismo de tratar siempre con el público, y además coincidió con la publicación del que fuera su último libro, que insistió en titular ¿Por qué no lo leen?, que, debe destacarse, debió haber sido un aviso del alterado estado del poeta, cuando procuró agregar el término putos, pero fue disuadido por Susana Melinda. Y todo el trajinar que implica la publicación y presentación y la ansiedad sobre el eventual éxito o no de la obra. Pero cuando las contorsiones y gestos se exteriorizaron en demasía y reiteradamente, excediendo las reacciones normales o habituales de nerviosismo, adversidad, contradicciones y hasta ira, afectando la normal relación con el entorno, se preocuparon, hicieron las consultas correspondientes y llegaron desconsoladamente a la confirmación del diagnóstico citado. La situación fue empeorando y se agudizó cuando comenzó a patear, pisar y agredir a las personas a su alrededor, intempestiva y sorpresivamente, con las lógicas reacciones de sorpresa primero, increpaciones y quejidos después, hasta reclamos y enojos con conato de riñas y respuestas violentas, con mayor repercusión obviamente en su trabajo y más en la vía pública. Y entre todas esas manifestaciones anormales comenzaron a producirse y destacarse los tics vocales, en la primera etapa con carraspeos molestamente repetitivos y luego gruñidos, gritos intempestivos y estridentes, vocablos u onomatopeyas replicadas exageradamente y hasta ladridos, todo lo cual perturbaba a quienes lo acompañaban, aun cuando fuese ocasionalmente, sobresaltándolos y provocando respuestas de desconcierto, temor y alarma. Las sucesivas consultas médicas con estudios, algunos complejos y específicos, confirmaron la afección neurológica del talentoso Olaeta, que según anticiparon los galenos, iría acentuándose con gran pesadumbre y tristeza, sobre todo para el propio Gustavo Adolfo, que en estado normal solía describir esas acciones como impulsos premonitorios, compulsivos y sorpresivos que no podía anticipar ni mucho menos reprimir o evitar. Y efectivamente todos los síntomas asociados a la actividad motora, sumándose a los ya descriptos, los trastornos obsesivos, las agresiones a terceros y los movimientos contorsionantes, se fueron agravando con el tiempo. Pero además, por causas que la ciencia no pudo explicar, aunque probablemente y ya en tren de suposición y conjetura, pensamos que la personalidad intrínseca y la idiosincrasia de Olaeta fueron determinantes, la llamada coprofalia, o sea, el uso involuntario de expresiones obscenas, palabras soeces y expresiones impropiamente groseras, se manifestó y desarrolló en Gustavo Adolfo con la expresividad en rima que lo caracterizaba, aunque ya no en la forma de versos extensos, sonetos o siquiera estrofas de sextetos o cuartetos, sino rimando frases cortas o expresiones de no más de 2 oraciones, y la mayoría de las veces en palabras sueltas o declamaciones indecentes, impúdicas, lúdicas y hasta pornográficas. Resultaba asimismo inexplicable el vocabulario extenso y profuso en términos de tan mal gusto al que Olaeta apelaba y daba un uso tan singular, aunque bien era sabido el amplio conocimiento de la lengua castellana del poeta y aquel pasado infanto-juvenil. Evidentemente el desarreglo neurológico lo había llevado a rebuscar y utilizar expresiones tan groseras y grotescas de su glosario antes tan florido y excelso. Esto generó innumerables situaciones incómodas, embarazosas, irrespetuosas, molestas y muchas, por qué no decirlo, hilarantes. Pero también en demasiados casos provocativas, agresivas e insultantes que terminaban en verdaderos escándalos y momentos de descontrol y violencia, fundamentalmente en su lugar de trabajo y en la calle,
ya que en su hogar, su sufrida compañera y sus suegros, por amor y con resignación, fueron aceptando casi sin reaccionar dichos y acciones humillantes y ultrajantes, pero que con el tiempo, hasta para ellos, se fueron tornando insoportables. También en la biblioteca, en los primeros meses de dichas manifestaciones y superadas las lógicas reacciones de sorpresa e incredulidad ante las actitudes de quien hasta ese momento había sido un caballero intachable, sus compañeros superiores y hasta el personal de limpieza y vigilancia, advertidos por la familia del mal que crecía en Olaeta, entendieron y aceptaron el problema mostrando tolerancia y apoyo. Más difícil fue con el público que asistía a la biblioteca. Los asiduos concurrentes fueron también comprendiendo y consintiendo de algún modo las acciones insólitas que se producían, pero con los que iba ocasionalmente o por primera vez y no conocían la patología de Gustavo Adolfo, se suscitaron situaciones confusas, algunas risueñas y otras traumáticas y hasta violentas. Olaeta, hasta que comenzaron a controlarlo, se abalanzaba a veces sobre los calmos y concentrados lectores profiriendo un gruñido o un ladrido perruno estentorio para sobresalto y agitación de los desprevenidos usuarios de las magnas instalaciones, caracterizadas obviamente por el silencio respetuoso, imperante que se quebraba violentamente con esas manifestaciones. En ocasiones se acercaba subrepticiamente por detrás a alguna persona y lanzaba rimas inoportunas y a veces agresivas. Por ejemplo, decía: «El señor lee en silencio, lee serio, lee enjuto. ¿Qué libro estará leyendo con esa cara de puto?». En otra oportunidad muy recordada se dirigió solícito a una señorita muy atractiva y llamativa, abocada a la lectura, expresándole: «Mientras lee su novela calma, sosegada y quieta, ¿no quiere que por abajo le acaricie la cajeta?». O cierta vez a una señora mayor de facciones serias, algo avinagradas y ceño fruncido, le espetó: «¿Está leyendo a Cervantes? ¿Está leyendo el Quijote? Parece que no le agrada por esa cara de ocote». Y en otra ocasión a una jovencita de anteojos y algo entrada en carnes le soltó: «¿Querés leer al gran Pablo, al exquisito Neruda? ¿Para qué si no entendés, pendeja gorda y papuda?». Y a todo esto también se sumaron casos de manoseos, sobre todo a mujeres, pisotones y patadas, cachetazos en la cabeza a los desprevenidos lectores, manotazos y empujones, además de muecas y contorsiones de su cuerpo mientras caminaba u ordenaba libros. Comenzó a ponerse cada vez más agresivo, y solo por pasar delante suyo miraba desafiante a la gente con improperios irrespetuosos y obviamente, o no, sin razón. Gordo trolo, vieja fea, cornudo, puto, sorete. Eran solo algunos de los epítetos que el desquiciado Olaeta profería a los gritos, alterando la paz del recinto y asustando a todos. A veces, solo, vagaba por los pasillos y se escuchaban fuertes exclamaciones inoportunas y espantosamente fuera de lugar. «¡Concha de la lora! ¡Me cago en mi alma!». Y una frase que repetía mucho en tandas inacabables y molestas: «Son todos putos, son todos putos, son todos putos, son todos putos, son todos putos». Los compañeros de la biblioteca, atentos a estas actitudes intempestivas de Olaeta, debían intervenir prestamente para calmar los ánimos de las indignadas víctimas de los agravios procaces, explicando la enfermedad que lo aquejaba, rogando paciencia y comprensión, aunque la mayoría de las veces los afectados se retiraban ofuscados y molestos. Desde ya que mantener una conversación con Gustavo Adolfo era difícil en los comienzos de su afección y se fue tornando paulatinamente imposible. En medio de la charla, mientras trataba de enhebrar ideas coherentes, con cierto esfuerzo cabe acotar, profería de golpe un insulto, levantando mucho la voz, con el lógico sobresalto de los interlocutores. «Pelotudo, conchuda, la puta que te parió». Eran algunos de los términos soeces que se le escapaban incomprensiblemente, dificultando la persecución de las conversaciones. El propio Olaeta, superado esos momentos, se deshacía en disculpas, intentos de enmienda y tratando de explicar lo incontrolable de su mal, describiendo cómo los insultos, los tics y las agresiones le surgían irrefrenablemente, compulsivamente y sin anticipación o pensamientos previos. Le sobrevenían como un impulso incontenible que no podía reprimir voluntariamente, pero al instante volvía a hacer una mueca, un aspaviento con los brazos, o directamente soltaba otro insulto tanto o más procaz que los anteriores. Las autoridades de la biblioteca, considerando la gravedad creciente de las situaciones y para evitar males mayores, dispusieron, en común acuerdo con la familia, la jubilación anticipada de Olaeta, aduciéndose invalidez, y Gustavo Adolfo dejó de trabajar. De todos modos, esa etapa que en su momento fue traumática y controversial, y más para el pobre Gustavo Adolfo, aunque ya los lapsos de serenidad y cordura sin aparición de las manifestaciones físicas y verbales eran cada vez más espaciados e infrecuentes, quedó,
Pasado el tiempo y hasta el presente, cabe destacar, como anecdótica, acrecentando en la figura y leyenda de Olaeta en su gestión en la Casa Magna, de su periodo serio y normal, podría decirse, y en los últimos tiempos con las vicisitudes que se rememoran con detalles tragicómicos. Los problemas de Olaeta quedaron entonces circunscriptos al hogar, ya que también en la calle se habían producido incidentes, algunos con riesgo para la propia integridad del poeta, como en cierta oportunidad en que subiendo un taxi para retornar a su casa después de una visita al médico le dijo al chofer: «Manejá continuo, andá despacio y prudente, arrancá esta catramina, dale gordo maloliente». El hombre de grandes proporciones, cabe acotar incrédulo, replicó: «¿Cómo dice?». Y Olaeta siguió: «No te hagas el inocente, gordo, choto, pelotudo, si no me querés llevar, metete el auto en el culo». El taxista se puso como loco y comenzó a reclamarle por la falta de respeto y la mala educación, a lo que Gustavo Adolfo remató: «Usted sentado al volante que de chofer hace alarde, o me lleva hasta mi casa o a la concha de su madre». Ese día Olaeta terminó con algunos magullones, ya que varios transeúntes intervinieron para sacárselo al del taxi que lo quería matar. Y eso que por su físico magro y su aspecto indefenso en numerosas ocasiones se salvó de agresiones mayores. Pero las actitudes compulsivas eran tan descontroladas que no todos se apiadaban del escuálido personaje y reaccionaban con dureza e indignación. Es que el hombre esmirriado, enjuto y de aspecto debilucho que paseó su talento por la biblioteca siendo admirado por conocidos y extraños, se había convertido en un señor que parecía más mayor de lo que realmente era, desmejorado por su dolencia, y también esmirriado, enjuto y de aspecto debilucho, conviene apuntar, ya que permaneció intacta su morfología pobre y menuda, detalle no menor que lo salvó muchas veces de inconvenientes severos con terceros. A pesar de la traumática experiencia y los recaudos que tomó la familia para evitar las salidas de Gustavo Adolfo a la calle, varias veces se escabulló subrepticiamente, algunas aduciendo que no soportaba el encierro y quería disfrutar el aire libre, y muchas excusándose con supuestas idas al médico que lo trataba o a la biblioteca, y cada vez se producían incidentes más o menos graves, dependiendo de la tolerancia y paciencia de los transeúntes agredidos, y varios terminaron mal. Algunas de esas situaciones quedaron en el recuerdo por lo insólitas, grotescas y hasta absurdas, y van a algunos ejemplos en carácter anecdótico. A un hombre mayor, que se había quedado contemplándolo en medio de una de sus convulsiones físicas, le inquirió enojado: «¿Qué me mira, caballero? ¿Se asusta de mi tembleque? Aunque a usted le va peor con esa cara de ojete». O a los que sobrepasaban caminando: «Camine y apure el paso, no se alenta, no se alerda. Si no se corre me frena, mejor vaya hacia la mierda». Incluso a los que circulaban despreocupadamente: «Dejen pasar a este hombre, dejen pasar al poeta, córrase vieja asquerosa o le parto la cajeta». Y cierta vez, cuando se acercaba por detrás a una señorita muy llamativa y pulposa, exclamó rimando: «¡Qué bien se le ve de atrás! Sin contonear miro absorto, y no dejo de admirarme, pero qué pedazo de orto». Lamentablemente para Olaeta, el acompañante de la señorita, fornido e irascible y por supuesto ignorante de la patología de nuestro hombre, lo tomó a golpe de puño y el poeta acabó en la guardia de Leca, bastante maltrecho. Aunque tampoco pudo permanecer mucho tiempo en observación y tuvo que ser retirado por los familiares, ya que apenas recuperado había comenzado a toquetear a las enfermeras e insultar a los doctores y a proferir gritos procaces que alteraban la normalidad del recinto. Había dicho, entre otras: «Enfermera, atiéndame, enfermera que me canso, cúreme los magullones mientras me acaricia el ganso. Doctor, ciérreme la herida, apúrese que me arde, mídame también la fiebre, la reconcha de su madre. No me están curando bien, esta herida se me abrió, laburen como la gente, la puta que los parió». Lo tuvieron que dejar encerrado en una pieza solo, y desde afuera se escuchaban los gritos: «Galenos chotos, matasanos hijos de puta, hospital de mierda». Y el ya sabido: «Son todos putos, son todos putos, son todos putos, son todos putos». Fue un caos. Entre Susana Melinda y su padre don Antonio lo retiraron del hospital, y mientras lo iban sacando gritaba: «Me sacan del nosocomio, me llevan por otra ruta, termínenme de atender, soretes hijos de puta». Así fue que Gustavo Adolfo debió ser confinado a su hogar para su propio pesar y para desgracia y sufrimiento de los convivientes, pues su mal se fue agravando. Continuaron increciendo las agresiones físicas y los ataques verbales, siempre en rima, a sus atribulados familiares, hasta en las más sencillas interacciones del diario vivir y la convivencia. «Ya me estoy despertando, mi enamorada Susana, vos prepararme un tecito, yo te arrimo la banana». O si no: «Tengo ganas de comer un guisito de lentejas, y de postre despacito le rompo el culo a tu vieja». La inventiva y el ingenio que lo habían caracterizado se mantenían aún en esa aplicación que, si bien grotesca e irrespetuosa,
No podría decirse que se destacaba por la vulgaridad, ya que el decir, la declamatoria y la expresividad de Olaeta, aun en tales términos a veces injuriosos y despectivos, dejaban entrever el talento y la originalidad del poeta interminable, haciéndolo admirable aún en esas situaciones estrafalariamente inaceptables. Suegra querida, qué manera de limpiar, repasando ese lampazo, venga, siga por acá, láveme bien las bolas y manotéeme el pedazo. Hasta el mismo dueño de casa, don Antonio, caía bajo la rima impiedosa de Gustavo Adolfo. Venga, pase, acérquese, no tema, don Espaduto, no me lo voy a culiar por más que parezca puto. Y la más sufrida receptora de las iniquidades era su sacrificada amada, que probaba de todas formas calmar y atenuar las agresiones de Olaeta, a veces con tolerancia y paciencia, y otras probando de retarlo y refrenarlo en tonos duros e insistentes, pero no había caso. Y él se despachaba con algunos decires como: «Cómo te quiero, Susana, cómo te quiero, Melinda, pero a veces te ofuscás y cómo rompes la guinda». Hasta el lecho conyugal tuvieron que dejar de compartir, ya que los movimientos bruscos e involuntarios de Gustavo Adolfo, incluso en sueños, no la dejaban descansar y estaba comenzando a afectarla. Los dos lo aceptaron resignados, él lamentándose en los ya pocos momentos serenos que tenía, y hasta refiriéndose al tema en su forma tan particular. «Anímate, amada mía, aunque el nido se deshizo, enjuagate bien la boca y chupeteame el chorizo». Lo llevaron a dormir al cuarto de huéspedes y reaccionó como era de esperarse. «Me encierran en esta pieza, me olvidan y me postergan. La puta que los parió, váyanse un poco a la mierda». Y la cantinela insoportable, interminable. «Son todos putos, son 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 todos putos». A los gritos y entremezclados con ladridos de perro, sonidos guturales y gruñidos. Hasta tuvieron que retirarle todos los objetos con los que en su insanía y torpeza podría hacerse daño él mismo. Y por supuesto también se quejó, en su particular manera. «Me sacaron los cuadernos, me sacaron las viromes, métanselos en el culo, qué malparidos cabrones». Y esa era una de las cosas, o la principal. Debe destacarse que Gustavo Adolfo en los ya pocos momentos de lucidez más extrañaba: escribir, no poder plasmar en el papel sus virtudes, que aunque desviadas falazmente, seguían intactas, y así lo hacía saber. «Ya no puedo ni escribir, cada rima que me baja solo me queda dormir, cagar y hacerme la paja». Pero tras una etapa larga, cabe acotar, y que también podría catalogarse como furiosa en sus dichos y acciones, comenzó a notarse una mengua en las manifestaciones tanto físicas como verbales. Pasaba mucho tiempo dormido y cuando despertaba decía cosas sin sentido, delirantes y repetitivas, y cuando advirtieron que los tics motores pasaban a transformarse prácticamente en convulsiones, llamaron a quien siempre lo había atendido, el doctor Marcelo Covadonga, una eminencia en neurología, que de solo verlo se percató de que la situación había tomado otro cariz y dopado convenientemente lo internaron para efectuarle estudios y análisis para determinar su real estado. Una resonancia magnética confirmó lo peor. En el cerebro de Gustavo Adolfo estaba creciendo imparable, agresivo y desgraciadamente inoperable un tumor que avanzaba dramáticamente. Afortunadamente Olaeta no se enteró de todo el proceso e incluso en un momento que despertó después del estudio tuvo un instante de lucidez y retomó su rima ingeniosa, aunque dominada por el síndrome de Tourette, que lo aquejaba y lo llevó a decir: «Tanto que no lo veía, ¿qué tal doctor Covadonga? ¿Por qué no me toma el pulso y me soba la poronga?». Lo volvieron a dopar para poder retornarlo a su casa. Y la suerte estaba echada. El deterioro cognitivo fue avanzando raudo y cruel durante los siguientes meses, y el estado general de Olaeta fue decayendo. Pasaba mucho tiempo dormido o adormilado con los ojos cerrados, y tal vez en su interior fluctuando entre periodos de lucidez, abotargamiento y en ocasiones delirio. Las convulsiones casi habían desaparecido con la medicación suministrada por el galeno, y al menos para consuelo de su familia no sufría dolores ni padecimientos mayores. Muy pocas veces estaba como para volver a su característica expresividad creativa en rima, y las filosas manifestaciones anteriores se habían reducido a simples frases u oraciones, aun cuando conservasen el estilo. Susana Melinda solícita y amorosa lo seguía atendiendo. «¿Querés algo especial para comer?», le preguntó cierta vez, a lo que él le respondió: «Hay ravioles de ricota y un beso para mi chota». Las respuestas seguían doliendo y lacerando la dignidad de su amada, pero ella, estoica y apuntalada por su amor incondicional y en recuerdo de lo que había sido, insistía: «¿Querés que te traiga un tecito, Gustavo?». Y surgía la respuesta rápida, como un latigazo, aún con voz débil del poeta: «Un té de rosa mosqueta y una tocada de tetas».
El extraño fenómeno que se desarrollaba en su mente se repetía, pero cada vez más esporádicamente. Eran pocas las veces que recuperaba la conciencia y su estado fue desmejorando mucho, de modo tal que su aspecto alarmaba. Había perdido mucho peso, demacrado, pálido y ya casi inmóvil. A tal punto se notaba la gravedad del caso que Susana Melinda requirió la asistencia del doctor Covadonga, quien tras revisarlo confirmó que le quedaban horas de vida. Se apagaba lenta y dolorosamente la luz que había alumbrado al mundo de la literatura. Se iba el adalid de la rima, la personificación de la declamación y el verso, la agudeza del poemario, el ingenio hecho estrofa, la brillantez de la consonancia. Susana Melinda, acongojadamente resignada y fiel devota, siguiendo sus principios y creencias, convocó a un representante de la iglesia para que le diera la extremaunción. La presencia del clérigo con su típico atuendo negro y el cuello con el rectángulo blanco, estola violeta y Biblia en mano, apenas ingresó a la habitación de Gustavo Adolfo, pareció sacudir el abotargamiento del poeta, que abrió los ojos, escudriñando al cura con inquietud y diríase desconfianza. A lo que Susana Melinda le dijo sin dar muchas explicaciones: Gustavo, vino el padre Julio a verte, es un sacerdote. Olaeta con su palidez casi cadavérica musitó: pero qué cara de ocote. Era increíble, pero aún en ese estado terminal seguía rimando. Susana Melinda, avergonzada y alterada, le pidió perdón al padre, pero éste, comprensivo y tolerante, hizo una seña restándole importancia y comenzó con los dichos protocolares del momento previo al ingreso al reino de los cielos. Pero Gustavo Adolfo continuaba, con un hilo de voz, sus respuestas rimadas y procaces. El cura le dijo: Hijo, el Señor está contigo. Gustavo Adolfo contestó sibilante: que me agarre bien el higo. El sacerdote decidió acelerar, dado el incómodo de la situación. Es él quien da y quien quita. El delirante Olaeta murmuró: hacete culiar por guita. El pobre cura, atónito y perturbado, agregó: quien cree en él tendrá la vida eterna. Agarrame, el moribundo ya casi no podía hablar, lo que tengo entre las piernas, concluyó agotado. Hijo, dijo el cura, encomienda tu alma pecadora. Y Gustavo apenas exhaló: anda a la concha la lora. El padre Julio sentenció: te absuelvo de todos tus pecados. Con poco aliento Gustavo replicó: tenés el manto cagado. Y ya en latín el sacerdote, muy alterado, pronunció las últimas palabras: in nomine Patri, ego, te absolvo. Después de un silencio, Olaeta tomó aire y en un último suspiro respondió: mejor habría sido un polvo. Todos estaban consternados y conmovidos. El cura se santiguó, diciendo: amén. Gustavo Adolfo, contra todo pronóstico, movió los labios. Quería hablar, pero era tal la debilidad que no se escuchó lo que dijo, por lo que el padre Julio se acercó al lecho con la estola en la mano y, acercando el oído a la boca del poeta, repitió: amén. Y en un último suspiro Olaeta dijo: por el culo te la den. Y murió.